Filosofía italiana en la modernidad es primordial, destacada con el Renacimiento. En la era contemporánea sucedió todo lo contrario, debido, bueno, pues, aparecieron otros ámbitos filosóficos más destacados, pues, el británico, el germano francés, que fueron los mayores influyentes de la filosofía contemporánea europea. El socialismo liberal es una filosofía política socialista que incluye principios liberales sin abolir el capitalismo por completo, sin sustituirlo por una economía socialista. Sería como una economía mixta, que incluye la propiedad privada, la propiedad pública de los medios de producción. Es decir, que el socialismo liberal es la unión de lo público y lo privado, y bueno, coger aspectos capitalistas y coger aspectos de la economía planificada. Eso es el socialismo liberal. La sociología jurídica, ciencia que estudia la vinculación del derecho en la sociedad y de la sociedad en el derecho. Es el estudio de la sociedad o del comportamiento humano más, bueno, unido al derecho. El operaísmo, movimiento político marxista, heterodoxo y antiautoritario que surgió en Italia en el siglo XX, cuyo análisis empieza por observar el poder activo de la clase obrera para transformar las relaciones de producción. Los elementos precedieron y se combinaron para evolucionar más elaboradamente en el movimiento autónomo. Es como una especie de corriente también del marxismo con el objetivo también de dar mayor importancia a la clase obrera, pero es una subcorriente de la teoría marxista, el operaísmo. El movimiento autónomo es una corriente política surgida desde la izquierda política y es, en algunos casos, parte de las interpretaciones del marxismo liberal y llega a coincidir con algunos postulados del anarquismo. El movimiento autónomo es como otra subcorriente o corriente dentro del marxismo en la cual, bueno, pues, que recoge postulados marxistas eh, libertarios, también algunos postulados o ideas del anarquismo. Eso es el movimiento autónomo. Las relaciones de producción, aquellas que establecen los sujetos entre sí y con su mundo natural con el objeto de producir lo que requieren para sus necesidades. Pues lo que quiera reproducir el ser humano para satisfacer sus necesidades es las relaciones de producción. Y el marxismo libertario se entiende a un conjunto de movimientos y teorías que pertenecen al sector disidente del marxismo ortodoxo, generalmente denominado comunismo de izquierda o al más amplio, marxismo libertario. El marxismo libertario es como coger postulados marxistas, pero con otros al final del socialismo libertario, que es unir la economía capitalista y la economía planificada de los dos sistemas económicos más destacados del siglo XX y, bueno, pues unirlos en un postulado económico en torno al marxismo libertario, más o menos, que sería esa unión entre capitalismo y economía planificada, que está dentro del socialismo, la economía planificada. Los filósofos de la primera mitad del siglo XIX en Italia. Carlo Cataneo fue filósofo italiano. Vincenzo Gioberti fue filósofo político y sacerdote católico italiano, primer presidente de la Cámara de Diputados del Reino de Cerdeña, de salud endeble y de espíritu delicado, lector infatigable, fue ordenado sacerdote en 1825. La obra sobre la superioridad civil y moral de los italianos, de 1843. Y Bertrando Spaventa fue filósofo, historiador de la filosofía, político, periodista y profesor italiano. Los tres dejaron huella en la filosofía de la primera mitad del siglo XIX. La filosofía femenina o el pensamiento de las mujeres muy destacado y totalmente olvidado en la historia de la humanidad y bueno, en los libros occidentales. Mariana Bazzinetti, filósofa italiana, se la conoció como Mariana Florenzi Waddington, y Laura Bassi fue filósofa, poeta, profesora y científica italiana. Dos grandes mujeres en el mundo del pensamiento italiano. Francesco Bonatelli fue filósofo espiritualista italiano. Antonio Labriola fue filósofo, masón y teórico marxista italiano. No fue miembro de ningún partido, no pertenecía a ningún partido político, permaneciendo como filósofo académico. Su pensamiento influyó a muchos teóricos políticos de principios del siglo XX, de los que destacan
Benedetto Croce, que fue el fundador del Partido Liberal, y Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. La obra de Labriola es Hablando de socialismo y filosofía de 1897. Hay que decir que Labriola fue teórico marxista que dejó mayor influencia en grandes pensadores ya de principios del siglo XX o sobre todo del primer tercio del siglo XX en Italia. Fueron Gramsci y Croce. Diferentes ideologías, porque Benedetto Croce fue del Partido Liberal y Antonio Gramsci fue el que fundó el Partido Comunista Italiano. Y Bonatelli fue un filósofo espiritualista de, bueno, pues, del país, de Italia. Fue Bonatelli. También muy importante. Pero Labriola fue mucho más destacado porque dejó ese pensamiento marxista que dejó mayor influencia ya en el siglo XX en Italia y en todo el continente europeo. Renato Treves perteneció a la filosofía del siglo XX en Italia. Y Renato Treves fue filósofo y sociólogo de derecho italiano. Fue promotor del socialismo liberal, tuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Carlos III y Pandios de Atenas y fue uno de los promotores de la fundación del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Odari, una figura en el mundo de la filosofía más reciente que dejó un legado en el país y también en Europa, sobre todo más en Italia que en Europa, pero vamos, en Italia dejó un legado muy importante en el pensamiento italiano. Domenico Surdo fue filósofo, historiador, escritor y profesor universitario italiano. Destacó como uno de los filósofos más destacados del siglo XX o importantes y también militó como comunista, conocido fundamentalmente por su postura crítica con la situación de Italia. La obra de Lo Zurdo es Contrahistoria del liberalismo de 2007 y Mario Tronti fue filósofo y político italiano, considerado uno de los fundadores del operaísmo en los años 60 y muy destacado. Bueno, en Italia fue Tronti. Y con ello finalizo. He hablado del recorrido histórico de los 200 años de Italia en el pensamiento, en la filosofía. Muy importante, muchos de ellos porque dejaron huella en teorías marxistas, sobre todo. Y bueno, pues en el siglo XX y parte del siglo XXI, el marxismo y el comunismo es una ideología muy destacada, no solo en Italia, sino en todo el continente europeo y más allá de Europa. Así que con ello finalizo y bueno, hay que decir que el marxismo dejó huella en los últimos 200 años y que continúa dejando una piedra importante en toda la corriente del pensamiento. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el recorrido de la historia del pensamiento filosófico y también de dos filósofas muy importantes y totalmente desconocidas en Europa y en España y que bueno, dejaron huella en el pensamiento italiano femenino. Así que finalizo, comento otra vez que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle al like, suscribiros y poner comentarios. Os mando saludos. Adiós.